Buenas tardes, hoy les venimos a hablar sobre la clasificación agroecológica. El grupo está conformado por Dylan Maecha y quien les habla, Judy Cerón. Existen diferentes clases agronómicas. La clase 1 y 2 es el área estudiada, no se presenta las clases 1 y 2 debido a las partículas características climáticas especialmente relacionadas con exceso de humedad y temperatura demasiadamente altas y demasiadamente bajas. La clase 3 a esta clase pertenecen los suelos de relieve plano de la superficie de desplayamiento o abanicos aluviales con pendientes inferiores al 6%. Los suelos presentan un pH desde ligeramente ácido a ácido. Clase 4. A esta clase pertenecen los suelos de relieve plano a moderadamente ondulado, con pendientes inferiores al 12% y en más del 80% de la superficie. En general corresponde a las terrazas altas y medias de la red actual o de paleocauces. Eventualmente pueden estar sujetos a inundaciones ocasionales y de corta duración. Son suelos de fertilidad de media a alta, de textura variable, desde arenosa hasta arcillosa, son de moderadamente profundos a profundos. Clase 5. Corresponde a esta clase los suelos de los valles interandinos desarrollados sobre sedimentos aluviales y derrames basálticos. Relieves estructurales sobre materiales sedimentarios con cobertura de cenizas volcánicas y las terrazas medias y bajas sujetas a inundaciones ocasionales en la llanura amazónica. Los suelos de esta clase son de textura de media a gruesa, medianamente ácido a ácido, de fertilidad natural media a alta, susceptibles a inundaciones ocasionales y de corta duración. Su uso es limitado por los peligros de inundación y la fragilidad del suelo. La clase 6. A esta clase pertenecen los suelos de vértice andina baja, los relieves estructurales y en la llanura amazónica propiamente dicha. Los relieves colinados, zonas semipantanosas, temporalmente inundadas y de suelos desarrollados en abanicos aluviales. Las características de esta clase es la fertilidad natural de baja a media, generalmente ácido, de textura muy variable, desde arenosa hasta arcillosa, suelos orgánicos fíbricos y a menudo con aluminio tóxico alto, suelos frágiles. La clase 7 corresponden a esta clase los suelos agrupados en las unidades de alta montaña con modelado glaciar, páramos altos y declives de la cordillera externa. Los suelos que caracterizan estas zonas son de origen volcánico con alta retención de agua, pendientes superiores al 40% en menos del 60% de la superficie, afloramientos rocosos y pedregosidad de textura generalmente limosa, alofañicos, ácidos con aluminio tóxico alto, generalmente de fertilidad natural media a baja. Clase 8. En la cordillera oriental, los suelos andinos nevados con relieves de alta montaña. La variante de la cordillera oriental presenta pendientes superiores al 40% que cubren más del 60% de la superficie, con derrames lábicos. Una cordillera secundaria sobre granitos instructivos con capas de ceniza desarrolladas sobre rocas metamórficas y sedimentarias, suelos superficiales y asociados a la afloramientos rocosos. Potencialidad de los suelos. De acuerdo a la cuantificación de los suelos, según su clase agrológica, se puede deducir que la mayor parte de su área debe ser dedicada al uso exclusivo de bosques protectores o áreas silvestres,
pues los 17.474,3 kilómetros cuadrados, o sea, es decir, el 37.0% del área total no son aptos para la agricultura ni ganadería. De igual forma, el 37.4% que corresponde al 17.702,2 kilómetros son suelos de uso agrícola muy restringido, de bajo rendimiento, en los cuales quizás sería conveniente la producción ganadera mediante prácticas adecuadas acordes a la baja calidad de los mismos. Criterios utilizados para la clasificación agrológica de los suelos. Vamos a clasificar agrológicamente los suelos según el clima. El clima cuenta con una base de niveles. Nivel 0, que es el clima sin límites. Clima 1, clima con algunos limitantes húmedos sin temporada seca. Clima 2, clima con limitantes fuertes a la vez húmedos o fríos. Clima 3, clima excesivo, húmedo o frío con peligro de heladas. Listo, después de los climas seguimos a la clasificación según las pendientes. Bueno, la clasificación según las pendientes cuenta también con un nivel de pendientes. Pendiente 0 inferiores al 5%, pendiente 1 inferiores al 12%, pendientes 2 inferiores al 50% y pendientes 3 superiores al 50%. Ya según el porcentaje que tengan las pendientes de estos terrenos son sus clasificaciones. Las propiedades físico-químicas, bueno, son propiedades sin límites, poco limitantes o débiles de intensidad, limitantes fuertes o limitantes fuertes y muy fuertes a mayoría de sus características. Otra, peligro de erosión. E0 es sin peligro, E1 ligero, el peligro ligero, E2 es peligro fuerte. Según el drenaje, D0 es un drenaje bueno, D1 es un drenaje moderado y D2 es un drenaje muy lento. Peligro de inundación. I1 es sin peligro, I0 es sin peligro, I1 ligero moderado, I2 fuerte o permanente. Reacciones del suelo. Según su denominación del pH, pueden ser ácidos o ligeramente ácidos. Ácidos cuando contamos con un pH de 4,5 o menor a 5,6. Ligeramente ácido con un pH de 5,6 a 6,5. Potencialidad de los suelos. Bueno, esto es una representación de las condiciones ambientales, en especial de las condiciones del suelo. Son consideradas como factores limitantes del uso agrícola, el uso pecuario, el uso forestal y de conservación y urbano, ¿sí? El uso de conservación y el uso urbano, a que puede destinarse a un determinado espacio geográfico en el país. Hemos dividido esta actividad con unos porcentajes. Los porcentajes son divididos entre el 100% y sacamos la información base que hemos tenido. Tenemos un 37% de áreas que no son, de áreas totales que no son aptas para la agricultura ni la ganadería. ¿Por qué estas áreas no son aptas para la agricultura ni la ganadería? Porque el gobierno ha tomado mano ante ellas y las ha protegido para que el humano, digamos, no llegue y tenga intervención sobre ella, que deforestaron para hacer ganadería, que fertilizaron para la agricultura. No, estas áreas, contamos con estas áreas para proporcionar, digamos, más aire limpio hacia el país. Bueno, seguimos. Tenemos un 37.4% que corresponde a los suelos agrícolas, que es muy restringido, o sea, esto no es un uso apropiado para este porcentaje del suelo. Tenemos un 24.9% del área estudiada que son tierras aptas para la agricultura, pudiendo desarrollarse allí, que son adaptados al clima y a la región, teniendo las actividades de agricultura, o sea, las mejores zonas que son para la agricultura y para el cultivo. Entonces, estas son las mejores áreas que pueden haber. Según estos datos, concluimos que la mayor zonificación que tenemos en el país, el mayor porcentaje de zonas que tenemos en el país, está siendo utilizado para una actividad que no es la apropiada para ellos.
En Colombia existen reglas que se deben tener en cuenta para la explotación de la tierra. Sabemos que existen municipios y distritos y aquellos municipios y distritos tienen autonomía de establecer su territorio. Por lo tanto, ellos dan plan a un esquema de ordenamiento territorial para, digamos así, dividir en porcentaje su territorio. Entonces, tenemos varias clases de suelos que se deben tener en cuenta, que se deben identificar según su clase de suelo y las normas urbanísticas que se establecen para que no pueda ser propio territorio, digamos, para las personas o para el campo. Entonces contamos con la primera fase, que es el suelo urbano, que lo conforman las áreas destinadas a usos urbanos, que son poblados por la sociedad en mayor parte. Tenemos allí infraestructura vial y acceso a los servicios domiciliarios y servicios públicos. Listo, esa es una. La otra es el suelo de expansión urbana. Lo conforman áreas que quieren destinarse al futuro para usos urbanos, que según la ejecución de planes de crecimiento del suelo urbano lo destinan como si fueran suelos próximos a habitarse a pasar a ser suelos urbanos. Suelo rural. Lo conforman las áreas no aptas para el uso urbano por razones oportunas por el hecho de tener una distancia diferente. Este suelo lo podemos utilizar o llevar a cabo para, digamos, explotaciones, para recursos, para cultivos, para pastoreo, según el estudio de suelos que se le dé a ese terreno, y pues ya después miraremos su aptitud para alguna vocación. Suelos urbanos. Lo conforman las áreas ubicadas en el suelo rural, las cuales se ve cierta urbanización. Son los sitios que están destinados para las viviendas de las personas que viven en la región, en las zonas urbanas. Digamos, personas que viven en el campo, que están al pendiente de sus cultivos, ¿sí? No viven cerca del pueblo. Suelos de protección. Son los suelos que los conforman las áreas protegidas por el Estado, que digamos pueden ser parques protegidos, reservas naturales, zonas de utilidad para el público, pero su propietario es el gobierno.